Sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Al explorar las verdades hermosas y sí, a veces un poco duras del Evangelio, hay algunas presuposiciones que están por debajo, digamos, de la superficie. Y después de 10 episodios explorando el Evangelio, todas sus implicaciones, creo que puede ser valioso para todos nosotros levantar la cubierta y mirar un asunto que viene siendo clave para nuestra fe y para la vida diaria. Y estamos hablando del concepto de una verdad absoluta. ¿Existe la verdad absoluta o todos tienen su propia verdad, como es popular hoy en día decir? Y creo que fácilmente puedes reconocer el enorme impacto que tus creencias sobre la existencia de una verdad absoluta pueden tener sobre tu fe. Entonces hoy invité a nuestro amigo Giancarlo Montemayor para acompañarnos y ayudarnos a desempacar un poco este concepto. Hola Jan, gracias por acompañarnos aquí en Crianza Reverente. ¿Qué tal, Susi? No, gracias a ti por la invitación y un gusto poder pasar este tiempo hablando sobre la verdad absoluta. Giancarlo es regio, o sea, él es de la ciudad donde yo vivo, aunque él ya no vive aquí, ¿verdad? Y tiene algunos Sí. años viviendo en Estados Unidos. ¿Puedes contarnos un poco, Jan, sobre tu familia, el trabajo que haces con Lifeway y Broadman and Holman? Ajá, sí. Tú vives en la ciudad donde nací, yo vivo más cerca de donde naciste tú. Sí, así es. Exactamente. Pero bueno, sí, nací y crecí en Monterrey, México, hasta los 17 años de edad fue cuando emigré a Canadá primero, a Vancouver. Estuve por allá un año estudiando agronomía, de todas las cosas estaba estudiando agronomía. Ajá. Y bueno, yo quería, sí, sabes que en la ciudad de Monterrey y los alrededores hay mucho negocio de ganado y todo eso, la carne es Ujú. muy buena. Y esa era mi tirada cuando yo Carne estaba en la asada. universidad, ¿no? Carne asada y querer ser millonario con eso, pero el señor tenía otros planes. Cuando ya estaba en Vancouver, yo sabía que ya no iba a ejercer eso. Yo decidí terminar la carrera de agronomía, pero regresé a Monterrey, a México por un tiempo, pero ya pensando en que quería prepararme para el seminario. Entonces estudié luego en Louisville, Kentucky, en el Southern Baptist Theological Seminary, y tuve ahí mi MDiv. Luego me casé con Marcela, Que mi también es esposa, regia. que también es regia, sí, como todo lo bueno. Y nos casamos y casi fue casarnos y a los 2 meses emigramos a Estados Unidos. Yo hice un internado en una iglesia en DC y luego pastoreé un tiempo en Austin por Austin, 6 Texas, años, sí. entonces en Texas, y luego recientemente, hace 3 años y medio, tomé la posición de director editorial en Lifeway en español. Y bueno, ahora veo todo lo que es global, todos los idiomas aparte de español. Entonces ahí estamos, ahí yo digo que tengo el mejor trabajo del mundo porque me la paso leyendo y Ajá, también conviviendo con gente, y entonces me sí, gusta mucho lo que hago y estoy muy agradecido por eso. Sí. excelente. Sí, sí, en parte por eso también pensé en ti para este tema, porque sé que lees mucho y has visto es el mundo de literatura cristiana. Sabes que hay muchas Ujú. cosas que se dicen hoy en día en nombre del cristianismo y creo que Sí, este asunto de la verdad absoluta es clave. Y gracias por tomar de tu tiempo para estar con nosotros hoy. sí, no, un placer. Sí. Me gustaría que empezáramos como desde el principio, ¿verdad? Pensando qué tan Ujú, importante es realmente el asunto de creer en una verdad absoluta cuando hablamos específicamente del Evangelio. ujú. Sí, bueno, la verdad es algo que, como dice el escritor, nos hará libres. Hay ah, muchas opiniones, pero hay una sola verdad. En diferentes
etapas de la historia ha habido movimientos que argumentan contra la verdad relativa, en contra de la verdad absoluta, pero lo que la Biblia afirma es que hay un solo camino, lo vemos en el Nuevo Testamento, que hay una sola verdad. La verdad, Susi, la verdad es que discrimina, o sea, no le importa si algo es bonito o si algo es feo, la verdad es tajante, ¿verdad? Es una sola, no es relativa, no es arbitraria, no depende de condiciones, sino que la verdad es como es, sea que duela o sea que sea algo que embellece, pero siempre es por sí sola algo que se define, ¿no? Y que Dios mismo define qué es la verdad. Entonces, cuando la aplicamos al Evangelio, pues obviamente es sumamente importante porque el cristianismo y lo que afirma la escritura es que no hay varios caminos para llegar a Dios, como algunas religiones lo afirman, incluso la gente no religiosa a veces lo puede decir, es que hay varias formas de llegar a Dios, pero eso contradice el mensaje de la escritura, que hay un solo camino, un solo mediador y una sola verdad que nos acerca al mensaje de la cruz del Evangelio. Sí, eso que tú dices, creo que otra palabra que podríamos usar es exclusivo, ¿verdad? La Ujú, verdad absoluta, o sea, decir que hay una verdad ya significa que estamos excluyendo a otras cosas que dicen ser, verdad. Y cuando yo pienso como mamá en el hecho del evangelio y la verdad absoluta, a mis hijos el mundo les va a bombardear con muchas ideas. Entonces, ujú. es sano para ellos creer que hay una verdad en la que pueden confiar y podríamos pensar que no es sano porque tenemos que dejar que ellos escojan su camino, que desarrollen su, su madurez mental y todo eso. Y creo que quizás eso es algo que no nos hemos dado cuenta que al querer ser tan abierto y Ujú. evitar la exclusividad, incluso podríamos confundir más a nuestros hijos porque no tienen Sí, esa verdad a la que se pueden aferrar. así es. Y podemos usar la carta que se usa mucho ahora de la tolerancia. Es que si, ¿cómo que tu verdad es la única verdad y no estás siendo tolerante a otras personas con diferentes creencias? Pero aún la persona que opina eso está siendo exclusiva de su propia cosmovisión. Lo que está diciendo, Ajá. lo que yo pienso es lo que es verdad y lo que tú no, ¿sí? Entonces, incluso cuando abogamos por la tolerancia, estamos afirmando que hay una posición, que es la tuya, la que incluye más tu punto de vista, ¿no? Hay una ilustración que es muy buena, que creo que puede servir a la audiencia. Hay esta ilustración, creo que es de Medio Oriente, donde están varias personas con un elefante, ¿verdad? Ujú. Enfrente y hay una persona, digo, todas las personas tienen una venda en sus ojos. Nadie Ajá. puede ver qué es lo que está enfrente, Okey. pero uno está en la trompa del elefante y dice, el elefante es suavecito y es largo. Y el que está del lado de la pierna dice, no, el elefante es duro y es firme y es áspero. El que está en la cola del elefante dice, no, es muy delgado, es chiquito y hasta tiene un poco de pelo al final. Entonces, cada quien tiene su idea del elefante. Ajá, Pero esa analogía lo usan mucho para hablar sobre el relativismo, es decir, es que todos están viendo el elefante, pero cada quien está viendo una parte del elefante. ajá. Pero la analogía no funciona porque el que está contando la narrativa, la historia, está viendo toda la... ¿Cómo sabemos que es un elefante? Porque el que está contando la historia nos está diciendo que es un elefante. Ujú, Entonces, no funciona incluso el ser tolerante en cuanto a las verdades eh, absolutas en ese sentido, porque la persona que afirma que hay muchas formas de ver la verdad nos está diciendo que él ya vio toda la verdad y nosotros no, ¿sí? ajá. Entonces, esa ilustración me gusta Sí, para hablar sobre verdad relativa, verdad absoluta. La verdad es que aunque afirmemos verdad absoluta, siempre vamos a estar siendo tajantes en cuanto a la postura del otro. ajá. Y como creyentes, entonces, tenemos que aceptar que el único que realmente sabe la verdad, o puede presentar la verdad, es Dios, y quizás mi visión puede ser limitada, pero puedo girar hacia Dios y entender que Él es la fuente, de la verdad. Y eso me lleva a la siguiente
pregunta, porque obviamente el centro del Evangelio es Cristo, es la persona de Cristo. Y Cristo dijo, cuando Él estuvo sobre la tierra, en Juan capítulo 14, dijo que Él es la verdad. ¿Y eso qué significa entonces? Sí, ahorita mencionaste algo que es muy importante, que es la fuente de nuestra verdad. Cuando Jesús afirma eso en Juan 14:6, él está hablando con un Tomás, está hablando con discípulos que dudan. Juan 14 empieza con una afirmación de parte de Jesús a los que lo siguen, a sus discípulos, de que, hey, yo voy a preparar una morada para ustedes, estén tranquilos, yo soy el camino. O sea, si quieren estar conmigo en la eternidad, yo soy el camino. Ya han visto la verdad, si han visto y me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces Jesús está afirmando que Él es el único camino y en ese sentido Jesús es exclusivo, ¿sí? La verdad es exclusiva y Jesús es exclusivo. Y si queremos um, entender bien el cristianismo, tenemos que entender que es una relación exclusiva y eso ya de por sí ya corta con muchas ideologías y muchas cosmovisiones de otras personas, pero no nos hacemos a un lado de eso, no nos ahuyentamos porque Jesús dice eso. Como veíamos hace un rato, todo el mundo tiene una verdad uh, a su propio sentido. La diferencia con esa cosmovisión es la fuente de esa verdad. ¿Sí? ¿En qué estoy yo sustentando mi verdad? Y nuestra respuesta es en la persona de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. A eso se refiere el Señor Jesús, que si queremos llegar a Él, no es que todos los caminos llegan a Roma. La verdad es que hay un solo camino que llega al cielo y es a través del sacrificio mediador y la persona y la santidad del Señor Jesús. Hmm. Cuando estudiamos la Biblia completa, ¿verdad? Entendemos más de lo que Jesús está diciendo, porque cuando empezamos en Génesis y trazamos toda la historia, entendemos que todo lo que Dios estaba haciendo apuntaba al día que Él iba a mandar a su Hijo. Entonces, Jesús es Dios. Entonces, por eso Él puede decir que Él es la verdad, porque Dios es la fuente de toda verdad, pero también Él es el cumplimiento de lo que Dios viene diciendo y Él cumple la palabra de Dios, o sea, la promesa de Dios. Entonces, es como muy amplio el significado de que Jesús puede decir que Él mismo es la verdad. Y me encanta el siguiente versículo de ese capítulo, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces es como esa búsqueda que debemos tener de conocer a Dios por medio de Cristo y al hacer eso conocemos la verdad. Es hermoso lo que la palabra nos presenta ahí. Así es. Y cuando decimos de Jesús que es alguien exclusivo, no estamos diciendo que Él está discriminando a cierto tipo de personas, es decir, el Evangelio aplica a todas las personas, en ese sentido no es discriminatorio, pero sí hay un llamado que nos hace renunciar a nuestra cosmovisión antigua, ¿sí? Necesitamos entender que cuando venimos a Jesús es bajo sus términos y bajo sus condiciones. Y en ese sentido sí es exclusivo. Es un mensaje para todo mundo, para que debemos predicar a todo mundo, pero es un mensaje que cuesta, es un llamado que cuesta y es exclusivo en ese sentido. Sí, y es intolerante en ese sentido también, ¿verdad? O sea, y en su misericordia Ujú, Dios es intolerante, no en su, no sé, en su ujú. orgullo, no, 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 es la misericordia que es intolerante a otras verdades que realmente no son verdad, obviamente. Entonces, ¿qué sucede en la mente y la vida de una persona que no cree en una verdad absoluta? ¿Cuáles serían algunas quizás de las señales de que es así en la vida de alguien? Bueno, hay este rechazo de autoridad, este rechazo de querer que me digan qué es lo que tengo que creer. um, Eh, en, ah, Hay un libro que, por cierto, me gustaría recomendarlo también en un momento de Steve Lawson que se llama El momento de la verdad. Es aparte de otros que quiero recomendar, este también está muy bueno, porque hay un capítulo en ese librito de Lawson que él dice que detrás de toda la verdad subjetiva hay un adversario. ¿Sí?
hay un adversario que es el diablo que siempre está queriendo oscurecer, a lo mejor no 100% en contra de la verdad absoluta, pero siempre quiere oscurecer de forma muy sutil. Y lo hizo con la mujer ahí en Génesis 3, ¿no? O sea, ¿acaso dijo Dios? No le dice Dios no dijo eso, o sea, completamente opuesto. Dice, ¿acaso dijo Dios? ¿Puede haber otra verdad quizás a la alternativa que Dios te dio, al mandato que Dios te dio? Y ahí empieza esa verdad subjetiva. O sea, tú interpreta como tú quieras las palabras de Dios. Entonces, en el corazón de una persona que rechaza la verdad absoluta es ese deseo de querer ser mi propio rey, mi propia reina, querer ser el propio, el que lleva el mando de mi propia vida, ¿no? Y el no querer sujetarme al plan de Dios, a su soberanía y y a su cosmovisión. Yo creo que en la vida de una persona puede haber mucha, falta de estabilidad. Ujú, ¿Verdad? Alguien que no está creyendo realmente o sea, porque cuando creemos en algo nos sometemos a eso, ¿verdad? Cuando realmente ujú, lo creemos. Y, en mi experiencia he visto, incluso en mi vida, cuando dudo de ciertas cosas que Dios dice, eso produce una falta de estabilidad. Y sí, y creo que se puede notar en la vida de una persona cuando cree esto y luego cambia de iglesia, cambia de mm, creencias, ujú, incluso en la crianza se ve, cambia de estrategias y de métodos a cada rato, porque realmente no ha llegado al punto de creer y someterse a lo que Dios dice. Entonces, a ujú, cada rato está buscando otras soluciones. Yo lo veo mucho en la crianza, hablando con padres, que es muy difícil para los padres creer una verdad absoluta que la palabra dice acerca de sus hijos, de que son pecadores y que su ujú. necesidad más grande es de un Salvador, someterse a un Salvador y creer en Él. Y eso afecta mucho su vida. Tienen una vida muy inestable, familiar, donde una semana disciplinamos y otra semana manipulamos y otra semana Ujú. ofrecemos premios y es como una inestabilidad bastante grande. Y en el mismo corazón de las personas hay inestabilidad. No sé si has visto eso. Sí, yo creo que aunado a eso, o sea, hay un fruto de la verdad absoluta que es muy notorio en las personas que es el problema de identidad. ¿Quién soy yo? Y si no sabemos, si no estamos anclados en la verdad de Dios, entonces nuestra verdad siempre va a ser fluctuante. Y lo vemos, por ejemplo, en poner tanto énfasis en la aceptación de las personas. Yo creo que en esta era de las redes sociales, el gran éxito que ha tenido todo esto es porque la gente está buscando dónde encontrar su propia verdad. ¿Quién me va a decir qué hacer? ¿O cómo voy a yo tener influencia sobre otros? Pero están buscando nada más el cómo tener su propio mundo, ¿sí? Entonces, por eso creo que ha sido tan, um, en nuestros días tan exitoso todo esto de las redes sociales, porque es buscar una alternativa a la verdad de Dios. No siendo que esté equivocado, pero si basamos nuestra identidad en eso, ahí sí, estamos Sí, poniendo todo sí. nuestro esmero y nuestro propósito de vida en lo que los demás piensan, en vez de lo que Ujú. Dios ya ha dicho que es importante para nosotros. Ujú, excelente. Y eso realmente responde la pregunta que te iba a hacer de que, ¿por qué es tan atractivo para las personas esa idea de tú tienes tu verdad, yo Ujú, tengo mi verdad? Yo tengo un recuerdo de cuando yo tenía yo creo que unos 11 años más o menos, y había una vecinita, a quien yo iba a veces a jugar a su casa, y su ujú, mamá le encantaba platicar, no era cristiana, pero le encantaba platicar. Yo con mis 11 años, ella me hacía muchas preguntas acerca de la iglesia, porque obviamente la habíamos invitado, habíamos testificado y yo recuerdo que fue de ella que primero realmente recuerdo escuchar esa idea. Bueno, qué bueno que ustedes tienen su verdad. Yo veo que su mm, familia es muy bonita y qué bueno. Y ella ahí, pues, con su estilo de vida, que era obviamente algo inmoral, o sea, había señales obvias
para mí, como una Ujú, niña de 11 años, que ella no vivía una vida estable, pero ella decía: "Qué bueno que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía". Y yo recuerdo pensar como una niña de 11 años como: eso me suena como atractivo. Tú tienes tu verdad, mm, yo tengo mi verdad. Y pienso en eso, y pienso que eso, lo que tú dices de la identidad, es una de las razones por las que es tan atractivo la idea de que yo determino mi identidad, yo determino mi verdad, porque así entonces yo puedo ser quien yo sienta ganas de ser. Y como una niña de 11 años, entendí un poquito eso, ¿no? Y el Señor obviamente usó a mis padres y su instrucción para rápidamente deshacerme de esa idea. ujú. Pero creo que es muy atractivo, esa idea, de autonomía, de tener mi verdad y controlar mi propia vida, y es peligroso. Sí, sin duda. Hay en una predicación, recuerdo de Tim Keller, él decía que la razón por la que es tan difícil aceptar a un Dios absoluto y absolutamente soberano sobre todo lo que él hace y dice, ah, es porque es un Dios que no puedes controlar. Si tú tienes una verdad a medias, una verdad que yo puedo Manipular y controlar, sí. manipular, entonces es muy conveniente tener a un Dios que está ahí, ¿verdad? Y que lo busco Sí. cuando lo necesito y como un genio de la lámpara sale para hacer lo que Ajá. yo deseo. Es mucho más fácil controlar a un Dios así, pero el Dios de la Sí. Biblia no es controlable y nos ha No. dejado su propia verdad para que nosotros podamos unirnos a su plan y podamos tener vidas que sean íntegras a su luz, ¿verdad? Por eso, en ese ejemplo que ponías de la vecinita, pues sí, es muy atractivo el tener ah, una verdad que yo pueda compartir, a veces lo que yo vea que es bueno y yo tomo lo mío y vivir de esa manera, pero no hay un sustento, no hay una base para poder tener convicciones. Mm. De hecho, había una en la iglesia donde estaba pastoreando en Austin, había una hermana que quería mucho, pero una de sus frases era, entre tu verdad y mi verdad está la verdad de Dios. Y yo le respondía, bueno, entre mi mentira y la mentira suya, a lo mejor sí puede haber la verdad Exacto. de Dios, pero no es que haya tres verdades y Dios tiene la superior, sino es Sí, una sola verdad y nosotros nos acatamos a ella. sí, amén. Entonces, pensando en la vida práctica, especialmente como padres, pues, tú también eres padre de 2 hijos, Ujú, y, ¿qué sería necesario para que nosotros, como madres y padres, seamos agentes de la verdad en nuestros hogares? Y hemos hablado mucho de estar en la palabra, estar instruyendo a nuestros hijos. Yo me refiero ujú. un poco más a en lo personal. ¿Qué sería necesario para que seamos esos agentes de la verdad? Yo creo que los niños se dan cuenta muy fácil de cuando los padres están forzando algo que a lo mejor no han explicado muy bien. Por ejemplo, yo tengo una hija de 6 años, Lucía, y hace como 6 meses ella empezó a hacer muchas preguntas acerca de la Trinidad. Y por cómo que Jesús es Dios, no puede ser porque el Dios está en el cielo y entonces son tres dioses, ¿verdad? Y entonces ya era hasta hereje mi hija era en sus preguntas, pero yo, Marcela y yo recibimos esas preguntas bien, porque nosotros pensamos que Lucía apenas está comprendiendo el Evangelio y esas Ujú, preguntas deben ser recibidas con amor y con claro. un corazón de discipulador. Entonces, cuando ella nos hacía esas preguntas, que no, mira, vamos a verlo otra vez. Mira, no te lo puedo explicar 100% porque Dios ah, Dios trasciende, ¿verdad? Nuestra Sí, existencia, pero déjame sí. te lo explico a ver si lo puedes entender, esperando que el Señor haga una obra en ella, ¿verdad? Ujú, Y así exacto. recibiendo preguntas, tratando de contestar lo mejor posible, preparándonos para responder a esas preguntas. En las noches leemos con ella historias bíblicas de 2, 3 minutos nada más, a veces 5 minutos, y ella ya empieza a pedirlas ella solita, ya me toca leer la Biblia para dormirme. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a que ellos puedan apreciar más la verdad del Evangelio, la verdad de la Escritura, el saber que tiene padres que no lo saben todo, pero que sí están dispuestos a dialogar y están Ujú. dispuestos a guiarla en el camino, ¿no? Y Porque y y que ella que ellos entiendan que cuando no sabemos la respuesta, vamos a la palabra, vamos a Dios, y Él así es es. como nuestra fuente, sí.
sí, en ese ejemplo de la Trinidad yo le dije, mira, ha habido, yo pensaba para mí mismo, ha habido debates de esto por siglos y siglos, y yo se lo quiero explicar a una niñita, pero le Aquí dije, no mira, te lo voy a poder aclarar del todo. lo único que tienes que entender es que Dios existe en tres personas. Y él se queda como, ok, pero dime por qué. Entonces, esa conversación sigue hasta la fecha. Sí, ah, y creo que es bueno el poder sí, dialogarlo y no sí. nada más decirle, es así porque es así, sino vamos a hablar. Ajá. Hacer lo mejor posible por ayudarle, acompañarle en su búsqueda de entender la Así es, verdad. así Sí, es. y entonces del otro lado de la moneda, eh, hay maneras, creo que podríamos estar, socavando o contradeciendo la verdad con nuestras acciones, ¿cómo se vería eso? Uy, eso es muy común, ¿no? Es algo por lo que tenemos que arrepentirnos día con día. Cuando hay un momento de ira, si por un lado estamos diciéndole al niño que Jesús es tardo en airarse, es misericordioso, y luego me escucha a mí gritarle a su hermanito o algo así, pues son contradicciones que tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que pedir perdón cuando suceda y tratar de vivir lo más coherentemente posible a lo que les estamos enseñando, ¿no? Porque eso es lo que hace, pienso yo, que mucha gente se desvíe de la verdad, porque al niño no le importa tanto lo que tú le enseñas, sino lo que él ve. Y entonces cuando las dos cosas están casadas, pues es mucho más sencillo que el niño te pueda seguir de una vida a una vida íntegra, a una vida que está en sintonía con la escritura, a lo que le enseñas, que si por un lado tú le enseñas una cosa y estás haciendo otra por otro, pues va a chocar en Sí, su pequeño mundo, sí. ¿no? Sí. Yo creo que no, que los padres no calculamos el Ujú, impacto que tiene, sobre nuestros hijos, y no solamente sobre sus acciones, sobre sus creencias. mm, Cuando un papá o una mamá hace algo que contradice lo que enseña. Y yo mm, pienso en algo tan sencillo como decirles a nuestros hijos que la iglesia es muy importante porque Dios dice que es mm, importante, ujú, pero que con cualquier excusa faltamos o de regreso de la iglesia criticamos o ujú, no sé, o sea, cualquier cosa que hagamos en nuestra vida que contradiga lo que queremos que ellos crean, no solamente estamos socavando sus creencias en esa área específica, ujú, estamos como quitando el fundamento para que ellos crean en una verdad absoluta. Por lo menos así yo lo he visto, que se viva. He hablado con muchachas que crecieron en hogares cristianos y que quisieron abandonar su fe porque no creían que era verdad, nada, nada. Decía, a mí me han dicho, muchachas, no, yo no creo nada de lo que mis padres enseñaron, ni nada de lo que se dijo en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo vi hipocresía en la vida de mis padres. Y obviamente esa es una respuesta inmadura, ¿verdad? O sea, debemos creer lo que Dios dice aun cuando sus hijos no viven perfectamente. ujú. Pero el problema es que en el rol de los padres, nosotros somos el punto de referencia que nuestros hijos tienen. Así es, Y ningún padre, ninguna madre va a ser perfecto, pero creo que no le damos suficiente peso a lo que vivimos y cómo eso afecta lo que ellos van a creer. así es. Sí, creo que nuestro rol como padres, digo, tú tienes más experiencia que yo porque niños están chiquitos todavía, pero parte de nuestro rol es adornar el evangelio. Me gusta mucho esa frase porque no Ay, es yo bendito. implantando el evangelio y voy a hacer que entre ahí, porque sabemos que la salvación es un milagro. Yo no puedo hacerlo, pero sí no dejar que haya nada que obstruya ese mensaje del evangelio, que el niño, por mi testimonio, no vaya a voltear ese evangelio como su fuente de vida. Entonces, ese es nuestro rol y creo que como padres eh, oramos por nuestros hijos, pero queremos también tener un legado hacia ellos de que ellos en 15, 20 años puedan decir, por lo menos mis padres vivieron lo que me decían, ¿verdad? Vivieron lo que me Ujú, implementaban. ujú. Sí, y se van a dar cuenta que no vivimos perfectamente, y ese no es el Ujú, punto. El así punto es es. ser íntegros, entonces, cuando hay un error,
un pecado, lo confesamos y así ellos, ok, lo que dicen y lo que hacen es lo mismo. Y creo Ujú. que adicional a esto, hay cuestiones culturales. Sí. Y yo como una extranjera en un país latinoamericano, creo que lo percibo más por la diferencia de cultura. Y cuando yo llegué, por ejemplo, a México, yo inmediatamente empecé a notar el hábito que hay. Es totalmente culturalmente aceptado mentir a las personas, en especial cuando eh, esa mentira no les hace sentir mal. O sea, si tú le dijeras la verdad a la persona se sentiría mal. Ujú, Entonces, por cortesía, le digo una mentirita para que no se sienta mal o para que otra persona no quede mal. ujú. Entonces, tú que eres de aquí, ¿qué has pensado acerca de ese aspecto cultural? Uy, es muy buen punto porque para mí fue un shock cuando yo emigré a Canadá y Estados Unidos. De hecho, es más la parte de Estados Unidos en el norte, ¿verdad? Porque el norte Ujú, tiende a ser más frío, más sí, seco en sí, cómo se relaciona con la gente. Entonces, en ambas culturas pues son diversas, ¿no? Son diferentes, pero sí, sí creo que en la cultura mexicana o cultura latina existe mucho el no querer quedar mal con la persona. Entonces te digo algo, sí, mañana te veo con mucho gusto y luego, se resulta que no, ¿verdad? Que no. sin intención de hacer lo que estás, Exacto, o sí, sea, sí, sabiendo que yo no voy a poder, sí. O te invito a mi sí, fiesta, claro que sí, vamos a estar en la fiestecita de tu niño de 5 años, y cuando yo sabía que yo iba a estar fuera de la ciudad. Ese tipo de cosas para no sí, quedar mal, ajá, entonces volteamos a la mentira y pensamos que, pues, prefiero mentir que quedar mal con la persona, que está completamente mal. Sí, entonces cuando emigro a Estados Unidos en Washington, D.C. y pregunto, ¿te puedes reunir conmigo? No, no tengo tiempo. Entonces sí. me decían a veces, no, no puedo en este mes. Digo, ¿what? Este, Es es ofensivo en ofensivo, ese lado. ajá, sí, Entonces, por un sí, lado, o sea, aprecio ahora más esa parte porque digo, bueno, por lo menos me está diciendo la verdad, aunque no me haya gustado, no pueden en toda esta semana, sí, todo el mes. sí, Y a sí, lo mejor les hace falta un poquito de tacto en cómo decirlo, pero prefiero ahora eso, porque sé que es sí, mejor el ser herido con una verdad que ser engañado con una mentira, ¿no? sí, sí. De hecho, es exactamente lo que me ha pasado aquí en los casi 20 años que tengo viviendo aquí. He entendido que mi cultura no es una excusa por andar ofendiendo a la gente, pero al mismo tiempo no tengo que empezar a decir mentiritas piadosas porque eso es culturalmente aceptable. Entonces necesito aprender a usar tacto, pero tampoco debo mentir. Y a Ujú, mí me preocupa mucho este aspecto en los hogares, porque yo recuerdo, no tenía mucho tiempo aquí, estaba sentada en la casa de una hermana y sonó el teléfono y ella le dijo a su hijo, diles que no estoy. Entonces, sin, o sea, sin parpadear era lo más normal del mundo, el niño lo aceptó como un hecho y así. Y desde entonces he observado, puedo estar en la tienda y veo a una mamá, el niño agarra algo, cómprame esto, y ella dice, sí, te lo compro ahorita cuando vayamos a la salida, y lo agarra y lo vuelve a poner en el estante. Es obvio que ella no tiene ninguna intención de comprar eso, lo está distrayendo al niño. ujú, Entonces, yo me detengo a pensar, ¿qué está sucediendo en las mentes de nuestros hijos, en sus corazones, si constantemente están viendo que lo que papá y mamá dicen ujú, no concuerda con la realidad? O sea, me están manipulando, me están mintiendo. Algunos niños van a tardar años en darse cuenta, otros niños, porque son como son, ¿verdad? Se dan ujú, cuenta muy pronto. Entonces ellos aprenden a manipular a papá y mamá de la misma manera que papá y mamá les manipula a ellos. ujú. Entonces creo que lo que no entendemos es el impacto que puede tener sobre entonces su habilidad de creer que Dios dice la verdad, que Dios a mí no me miente. Y he hablado con personas que me han contado cómo les costó creer que lo que Dios dice es verdad porque nunca sabían si lo que salía de la boca de sus padres era realmente la verdad. Así es. Y eso es impactante. Sí, sí, sí. De hecho, am, parte de la cultura puede ser también, pero sí, escuchar un sermón, salir de la iglesia y después en el carro el niño escucha
ay, qué fea la falda que trae la hermana. Y ese tipo de cosas que Sí, son hablar mal de la gente, contradice esa verdad absoluta con un testimonio equivocado. Y a veces pienso de verdad que los papás y la gente en general, y yo mismo, lo hacemos sin intención, sí, porque sí, no estamos pensando, voy a hacerle daño a mis hijos así, pero lo hacemos sin pensarlo y sin razonarlo y estamos actuando equivocadamente y dañando la percepción del niño en cuanto a la verdad. O sea, ok, entonces puedo escuchar lo que dice el domingo el pastor, pero puedo también el optar por este tipo de actitudes y mentiras sí. piadosas y todo eso. Sí, sí, entonces lo que Dios dice realmente no es así, lo puedo manipular, puedo Ujú. darle mi propia interpretación a lo que dice y a fin de cuentas estamos haciendo daño, estorbando la obra del Evangelio en sus corazones. Y yo estoy segura que hay muchos padres que jamás quisieran hacer eso, lo que desean es que el Evangelio tenga éxito en los corazones de sus hijos. Ese es el deseo que yo tengo para mis hijos y entonces creo que los padres podemos contribuir a que la palabra, la verdad del Evangelio tenga más entrada cuando cuidamos mucho el aspecto de la mentira, la verdad y todo eso con nuestros hijos. Pues gracias, Jan. Creo que se nos fue bien rápido el tiempo. Y esta conversación solamente es para iniciar la conversación en tu casa, ¿verdad? Porque si estás escuchando, porque obviamente aquí no hicimos un tratado completo de la verdad absoluta y todo eso, pero queríamos iniciar la conversación y que empezaras a considerar. Y Giancarlo, no sé si puedas recomendar, mencionaste un libro hace un momento, ¿hay algún otro recurso Sí, que pudieras recomendarnos? sí, quisiera recomendar tres. Está El Momento de la Verdad, fue el que mencioné, de Steve Lawson, ¿Ok? publicó Portavoz, muy buen libro, y habla más que nada sobre la importancia de la verdad absoluta en la predicación, pero creo que tiene implicaciones para todos, ¿no? El otro que está buenísimo, que si quieren pasarse un buen tiempo leyendo un mes y medio, 2 meses tal vez, es el de Nancy Pearcey de Verdad Total. Es excelente. Esa es una exégesis de la cultura. Exégesis Ajá, eso de la es, cultura sí, de sí. por qué pensamos como pensamos, cosmovisiones, y después te lleva al mensaje del Evangelio, ¿no? Ese es excelente. Y el otro es el de La razón de Dios o Una fe lógica de Tim Keller. De Tim Lo pueden Keller, conseguir sí. con ambos títulos, pero más fácil es el de Una fe lógica de Timothy Keller. Ujú. Sí, muy bien. Y estamos también llevando estudios bíblicos, entonces, ¿algún pasaje que podríamos estudiar esta semana? Sí, yo creo que Juan 14, del 1 al 14, sería un buen comienzo. Es ahí donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Sí, creo que el contexto nos ayuda a entender por qué dice sí. eso ahí. Ujú. Ajá, excelente. Por eso también estamos haciendo los estudios para que entendamos mejor el contexto de algunos de estos, estas enseñanzas, estas ideas del Evangelio. Bueno, pues gracias, Giancarlo, muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, te invito a que esta semana consideres realmente si crees en la verdad absoluta de Dios y si vives conforme a esa verdad y espero que el Espíritu Santo haga esa obra en tu corazón y te capacite para tu crianza. Que tengas una bendecida semana. Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.